Muy buenos días. Namao Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Dhrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Brasarine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y reflexiones sobre textos del Bhagavad Gita, encontrándonos en el capítulo número 18, casi finalizando este capítulo, que es un capítulo conclusivo, un capítulo donde se retoman prácticamente todas las temáticas y se hace un hincapié en la importancia del servicio devocional, la importancia de dirigir nuestra vida, dirigir nuestra mirada, dirigir nuestros planes, nuestras metas, nuestros anhelos, todo hacia la suprema personalidad de Dios. En el último texto que habíamos comenzado a intercambiar ayer, decía: el Señor Supremo se encuentra en el corazón de todos, oh Arjuna, y está dirigiendo los movimientos de todas las entidades vivientes, las cuales están sentadas como si estuvieran en una máquina hecha de energía material. En ese comentario del texto habíamos tomado un tiempo bastante extenso para tratar de explicar de la forma más entendible posible esto de el Señor Supremo sentado en el corazón, o sea, sentado en el corazón, ubicado en el corazón, y porque Krishna se refiere al Señor Supremo que está en el corazón o al alma suprema como algo que fuera diferente de él. O sea, porque Krishna no dice yo estoy sentado en el corazón. Y digo de la forma más entendible posible, porque eso es importante a lo largo de las épocas, en una misma época, pero en diferentes culturas, en una misma cultura, pero en diferentes localidades incluso, y en una misma localidad, pero cada persona en diferente, o sea, en su vida individual, cada uno tiene peculiaridades, y entonces el mensaje espiritual, aunque es el mismo, el mensaje de conciencia de Dios, aunque es el mismo, debe ser transmitido de una forma que vaya adecuándose correctamente. Este adecuarse no significa perder el corazón, ni la sustancia, ni la identidad. Si hacemos una retrospectiva a lo que hemos hablado sobre la entidad viviente, cuando la entidad viviente va entrando a lo que es la conciencia material, lo primero que le sucede es que ella pierde su identidad, olvida quién es. Eso se llama ignorancia, es el principio de la ignorancia. Entonces eso trae un desastre después. Por tanto, adaptar o facilitar el entendimiento del mensaje espiritual transmitido desde el origen de todos los tiempos por el propio Señor Supremo no significa robarle o violentarle o transformarle o hacer que mute su identidad. La identidad del mensaje de conciencia de Dios, la identidad del mensaje del servicio devocional o del servicio a la suprema personalidad de Dios, la identidad del mensaje de esta ciencia de relación con el Supremo debe permanecer inalterable. No hay negociación con eso. Es como si usted le quitan el corazón. ¿De qué sirve que usted vaya hacia otro lugar si usted va sin el corazón? Y hablo del corazón físico. Nada, usted llega allá, pero el cuerpo llega muerto. O sea, no puede ser de nada. Usted puede tener grandes capacidades intelectuales, grandes capacidades físicas, fortaleza, grandes destrezas, gran fortuna, y usted piensa ir con eso hacia otro sitio a ayudar a esas personas, pero si usted va para allá y acá, antes de usted salir, lo anestesian un momentico y le quitan el corazón, de nada sirve ya. De nada sirve toda su inteligencia, fortuna, porque usted ha perdido la esencia. Entonces, por eso la literatura espiritual, los grandes acharyas en su sabiduría magnífica, que es dada por misericordia por el Señor,
hacen hincapié no solo en escuchar algo, hacen hincapié no solo en leer algo, o sea, no solo en escuchar sobre el Señor o en leer sobre el Señor o aprender sobre el Señor, sino en tratar lo mejor posible de comprender la esencia, la sustancia, comprender el núcleo, la semilla, comprender el verdadero mensaje, el punto de partida, la cápsula donde está encerrado todo lo que después se expande. Por ejemplo, cuando uno lee textos que hoy los ve gigantescos, como el de Srimad Bhagavatam, que está dividido en 12 cantos, cuando uno lee esos textos dice, wow, cuánta información, ¿verdad? Pero si uno hace un recorrido hacia atrás, vemos que al inicio el Señor Supremo le explica el Srimad Bhagavatam a Brahma solamente en 4 pequeños textos, o por decirlo así, en 4 sutras o en 4 verdades. Solamente así. O sea, eso que tiene 18.000 textos ahora, inicialmente eran solo 4. Pero Brahma, basado en la comprensión perfecta, cuando comprendió la sustancia perfecta, cuando lo ejerció, o sea, lo puso en práctica para terminar de comprenderlo completamente, a su debido tiempo y porque estaba dispuesto para ello, y también el discípulo era perfecto, Brahma se lo muestra o se lo transmite a Narada. Pero ya cuando se lo transmite a Narada, lo expande. Esta expansión se hace por 2 motivos. Primero, se expande para dar más variedad de detalles y segundo, se expande para una mejor comprensión. Después Narada lo expande aún más y se lo entrega a Vyasa, Vyasa lo expande y se lo entrega a Sukadeva Goswami. Y así ilimitadamente. Realmente el Srimad Bhagavatam o las narraciones del Señor Supremo en conjunto de sus devotos que dan referencias todas de ejemplos diferentes acerca de un mismo tema, el tema de la relación amorosa de servicio consciente hacia Dios. Ese tema se puede expandir de manera ilimitada. Aquí usted no puede expandir nada de modo ilimitado. En el mundo material no hay nada, o sea, no hay ningún elemento material que usted pueda expandir. Vamos a imaginar expandir como estirar, usted estira un elástico, usted estira una liga, usted estira una cuerda, usted estira un muelle, usted estira la masa para hacer un pastel o para hacer un pan o para hacer algo de repostería. Usted puede estirar muchas cosas. Usted puede expandir un poco de agua, por ejemplo, usted echa un poco de agua en una superficie y con la mano u otro objeto la va regando por toda la superficie. Usted en este mundo puede expandirlo todo, pero nada puede ser expandido de modo ilimitado. ¿Por qué? Porque en este mundo todos los elementos están constituidos de otros elementos limitados. O sea, todos los elementos, su construcción, sus elementos constitutivos son limitados, que unidos entre sí parecen mayores y parecen más extensos, pero siguen siendo limitados, porque la suma de lo limitado no da lo ilimitado. La suma de cosas limitadas no puede dar algo ilimitado, va a dar algo limitado, más grande, más extenso, pero limitado. Entonces pruebe con lo que usted quiera, nada, usted no puede expandir nada de manera ilimitada en este mundo material, ni siquiera las cosas que provienen del mundo material o que se derivan del mundo material. O sea, una idea asociada a una situación material o un concepto material no puede ser expandida hacia el sin límite. Uno podría decir, pero bueno, en una lluvia de ideas uno da muchas ideas y sí, pueden participar y dar todas las ideas que ustedes quieran, pero va a llegar un momento en que de acuerdo al, ¿cómo se dice?, al límite material ya no va a haber ideas. ¿Por qué? Porque el propio algoritmo de pensamiento que tenemos en el proceso material nos va a limitar. Va a haber un margen donde a partir de allí ya
vamos a suponer que no se nos ocurre nada lógico. Entonces, esa misma estructura de barrera va a impedir que se siga expandiendo. Entonces, en este mundo material nada se expande ilimitadamente, pero el Srimad Bhagavatam no es del mundo material porque contiene las actividades amorosas de Dios y su devoto puro. Así que debido a que no pertenece al mundo material, por eso es que se puede expandir, puede ser expandido de manera limitada, pero no puede ser expandido por cualquier individuo. El Srimad Bhagavatam solamente se acepta su expansión cuando esa expansión es realizada de manera apropiada y desde un fundamento serio por una persona autorizada por el Señor Supremo. No es cualquiera quien expande al Srimad Bhagavatam, quien lo puede expandir, porque tiene que expandirlo de tal manera que su sustancia permanezca inalterable, su potencia permanezca inalterable. Por ejemplo, acá usted coge un poco de extracto o de sustancia concentrada de un sabor determinado. Por ejemplo, para hacer un refresco, ¿verdad? Acá en cual le llamamos extracto o sirope de diferentes nombres. O coge un paquetito de eso que venden en los mercados para hacer refresco. Aquí hay algunos muy famosos que entran de algunos otros países. Y por ejemplo, algunos dicen, rinde 2 litros. O sea, sirve para preparar hasta 2 litros de refresco o bebida refrescante, manteniendo el sabor. Cuando usted empieza a echarle más agua de 2 litros, más de 2 litros, entonces porque son más personas para tomar más, para beber más, entonces usted se da cuenta que el sabor se va perdiendo hasta que la persona incluso llega a decir qué malo está esto, qué desagradable, no tiene ningún sabor, parece agua, ¿verdad? O sea, la expansión en el mundo material está vinculada a pérdida de calidad. Entonces, eso sucede si el Srimad Bhagavatam también fuera expandido por cualquiera. Cualquier persona caprichosamente comience a hablar de Dios, comience a añadir cosas a las descripciones que ya están autorizadas en los Vedas, como el Srimad Bhagavatam o Bhagavad Gita, o comience a cambiar ingredientes caprichosamente. Es lo que se hace constantemente en esta humanidad. Por eso el Señor dice, cada cierto tiempo el mensaje espiritual parece estar perdido, parece haberse perdido. El Señor dice parece. O sea, solo en apariencia se puede perder o distorsionar la esencia del mensaje espiritual. En verdad, la esencia del mensaje espiritual nunca se pierde. La esencia del mensaje espiritual no puede ser perdida, no puede ser contaminada, no puede ser destruida, no puede ser transformada. La esencia. Las manifestaciones de ese mensaje espiritual hechas por los hombres en diferentes épocas se distorsionan, se pierde, se rompe, se confunde, ¿verdad? Pero su esencia es inalterable. ¿Por qué? Porque la esencia espiritual, la esencia del mensaje de conciencia de Dios, la ciencia del mensaje dado por el Señor Supremo al inicio de cada tiempo, esa es totalmente espiritual. Así que no hay nadie en el mundo material, ni no hay nada en el mundo material que la pueda ensuciar o contaminar. Lo que pasa es que esa esencia, cuando entra al mundo material, evidentemente tiene que asumir una forma de presentación acorde al mundo material. Por eso se presenta en forma de escritura, por eso se presenta en forma de palabra en un idioma determinado, por eso se presenta en forma de códigos morales, forma de códigos religiosos, por eso se presenta a manera de determinados estilos de vida o estilos de alimentación, lo que sea. El mensaje, evidentemente, por misericordia del Señor. ¿Y por qué por misericordia del Señor? Porque el Señor no tiene por qué introducir o arreglar las cosas para que el mensaje de relación con Él se introduzca al mundo material. Eso a Él ni le mejora ni le afecta.
El Señor lo hace por amor a las criaturas que estamos perdidas en el sueño material. Estamos profundamente dormidos y estamos soñando, estamos yendo de sueño en sueño. Algunos sueños nos parecen más agradables, otros sueños nos resultan más desagradables. Algunos son joviales, otros son pesadillas. O sea, nuestra experiencia está siendo muy inestable. Lo que pasa es que no nos percatamos que estamos en un sueño que se concatena con otros sueños. O sea, muchos pequeños sueños dentro de un gran sueño. Entonces, que es como cuando un padre ve que su hijo está como intranquilo. Él está dormido, pero su cuerpo está intranquilo, está así jadeante, con la respiración alterada. A veces se ríe, a veces llora, a veces grita, a veces se asusta. Entonces el padre le da compasión ver a ese niño así, porque realmente no está descansando. Aunque el sueño sea placentero, usted no está descansando porque ese supuesto placer le está activando todo el funcionamiento fisiológico muscular del cuerpo y eso está consumiendo energía. Así que el tiempo que debería ser para restaurar energía y consumir la menos posible, usted lo está empleando en consumir. Así que no hay tiempo de descanso y el padre sabe que usted necesita descansar para que su salud se mantenga lo mejor posible. ¿Y qué hace el padre? Lo despierta. El padre busca modos de despertarlo sin que usted se asuste. Entonces Dios, la suprema personalidad en su suprema inteligencia e indescriptible compasión, hace lo mismo. Él introduce, de hecho se introduce en el mundo material a través de su propia enseñanza, pero esa enseñanza busca arreglos, codificaciones que sean entendibles para esa época, para ese plano, para ese universo, para esa creación. El mensaje espiritual no está transmitido de la misma forma, no asume la misma forma de expresión para diferentes creaciones, ni para diferentes épocas, ni para diferentes yugas o eras, ni para diferentes sociedades de manifestación de criaturas vivientes. No en todos los planos de existencia, o llámense planetas del mundo material, entiéndese planeta como planos de existencia, las criaturas o entidades vivientes que habitan allí se manifiesta o están manifestados de la misma forma, ni a partir de las mismas sustancias, ni tienen las mismas cualidades, ni tampoco la misma presentación en sus sentidos de recepción y de respuesta a la información o al intercambio con el medio donde viven. Cuando la literatura habla de 8.400.000 formas de vida, se refiere no a formas externas simplemente de vida, sino a 8.400.000 modelos, posibles modelos de manifestación de la criatura para el mundo material. Imagínese que usted va a una agencia de auto, una agencia de auto, vamos a ver la Hyundai, y usted va allí a la Hyundai o a la Mitsubishi, qué sé yo, y entonces allí el gerente en la agencia central, la agencia más importante, más grande, le muestra 25 modelos de auto, son de la misma marca, tienen generalmente las mismas características que caracterizan a esa marca de automóviles, pero sin embargo son veintitantos modelos o prototipos de modelos diferentes, en algo se diferencian. Uno quizás es más grande, el otro quizás es más fuerte, el otro tiene mejor inteligencia artificial incluida, el otro tiene un sistema de neumáticos mejor, el otro está diseñado para más velocidad, el otro está diseñado para más confort para la familia, el otro para más glamour. O sea, todos son autos, todos pertenecen a la misma marca, pero sin embargo todos tienen cualidades, algunos ligeramente diferentes y otros muy contrastantes. Entonces, cuando el mismo conductor prueba o conduce en una conducción de prueba los veintitantos autos, él hace lo mismo, él se va a trasladar, él se traslada, pero la experiencia de traslado y lo que puede hacer durante ese traslado, sus ventajas y limitaciones también son individuales para cada prototipo de auto. Entonces, cuando la literatura védica habla de 8.400.000 formas de vida, se refiere a 8.400.000 prototipos. Cuando Brahma
crea la existencia material o la manifestación material, Brahma tiene que diseñar junto a su equipo de trabajo, tiene que diseñar prototipos, planos, por llamarlo así, planos integrales de maquinarias, con todo su sistema eléctrico, su sistema mecánico, todo, que sirvieran, que coincidieran con las entidades vivientes que estaban despertando en el mundo material. O sea, esto significa que en esta última creación, este último día de Brahma en el que estamos todos nosotros ahora aquí enredados, Brahma detectó 8.400.000 grupos diferentes de estados en las entidades vivientes. O sea, Brahma, por la ayuda del Señor Supremo, pudo comprender que las entidades vivientes incontables que estamos en el sueño material nos podíamos agrupar en 8.400.000 grupos específicos de acuerdo a la coincidencia de determinadas características. Recordemos que estas características y cualidades vienen de las creaciones anteriores. Cuando una creación se termina, o sea, llega al fin total o parcial de esa creación, hay dos disoluciones, la disolución parcial y la disolución total, o sea, dos aparentes tipos de fin de la existencia material o de una creación material. Una que parece ser la disolución, pero no es eso, es una simple pausa allí donde todo parece que se destruyó, pero no todavía, y otro donde se hay un fin total de esa creación específica. Cuando eso sucede, toda la manifestación material le llega a su tiempo de fin y entonces vuelve a lo no manifiesto, vuelve a lo que conocemos como Prakriti o lo que conocemos como el océano de energía material, donde no hay manifestación, es pura potencialidad. Es como decir un niño después que se cansó de hacer figuritas con plastilina, vuelves a reunirlas todas en una gran bola de plastilina. Ya no hay figuritas, ¿verdad? Pero sin embargo, las ideas de la figurita están dentro de esa bola en potencia. La forma de la figurita, la forma material ya no existe, pero las cualidades o el estado de existencia en el cual se encontraban esas figuritas, sus deseos, sus inclinaciones, sus tendencias, etcétera, etcétera, existen en potencia, no pueden dejar de existir. Entonces, pero ya no hay forma externa, aparentemente ya no existe la creación. Sin embargo, las entidades vivientes que estaban evolucionando en esa creación simplemente entran, por llamarlo así, en un estado de latencia o de sueño. Quedan completamente dormidas en la completa no conciencia. No son conscientes de ello. Entonces, a su debido tiempo, el Señor Supremo permite otra vez, él vuelve a entrar a la sustancia material. La literatura lo describe muy romántico, ¿no? El Señor le echa una mirada, Travieso, que es el Señor, le echa una mirada así. Le concede una mirada de reojo así muy hermosa a la sustancia material. Entonces, cuando el Señor le concede esa mirada a esa sustancia material que no tiene forma, que está sin manifestarse, esa sustancia se inquieta, como la chica o el chico han estado todo el tiempo esperando que fulana o fulana los tenga en cuenta, los mire, sobre todo cuando estás, que se yo, en la escuela, en la edad esa de adolescencia. Está, oh, wow, mira aquel chico, qué atractivo eso, mira aquellas chicas, y si me mirara, o si me dirigiera una palabra, ¿verdad? ¿Quién no pasó por esa etapa? Y entonces, cuando al fin el chico o la chica te pide un favor o te dirige un saludo o te mira simplemente, wow, el mundo parece que se acabó. Eso es lo más grande en ese momento. Saltas, brincas, te ríes, cantas, llegas a la casa contento, cantas en el baño mientras te duchas, nada te da genio. ¿Por qué? Por una sola razón. El chico o la chica que tanto te agrada te miró. Wow, o te saludó, no, tremendo, ¿verdad? Ah, perfecto. Prakriti, o la energía material, que es una de las expansiones de la diosa de la fortuna, o una de las expansiones de la energía de amor de Dios, siempre está ansiosa porque el Señor le lanza una mirada para complacerlo. Entonces, cuando el Señor decide, ya llega el tiempo de volver
a manifestar de nuevo la creación material, él le lanza una mirada y Prakriti se pone toda activa, toda inquieta y empieza a funcionar. Y empieza todo el proceso comienza allí por una mirada del Señor. Entonces el Señor se dice que Él coloca, o sea, Él activa también todas las entidades vivientes que hay dentro de esa Prakriti, están dormidas. ¿Por qué lo hace? Porque ese no es el lugar original de la entidad viviente. Esas entidades vivientes no están pudiendo disfrutar de su existencia a plenitud, porque su existencia es espiritual y el Señor quiere que ellas vivan a plenitud su herencia espiritual. Entonces Él sabe que la única manera sabia que hay es creándoles otra vez un mundo, volviendo a activar un mundo nuevo donde ellas vuelvan a despertar según la pausa donde se quedaron y comiencen de nuevo, continúen su camino en otra nueva creación. Entonces todo el proceso de creación, aparece Brahma, etcétera, 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 y así es como funciona todo eso y la entidad viviente. Entonces cuando Brahma, el nuevo Brahma, el que sea o el mismo, el Señor le da la tarea de la creación, entonces le instruye cómo hacerla. Brahma lo primero que hace es, bueno, si la creación es para que la entidad viviente continúe su evolución hasta el Someta Suprema, lo primero que hay que saber es cuántos tipos de entidades vivientes o cuántas cualidades, cuántas etapas hay, cuántos tipos se quedaron pausadas. Y entonces estudian las cualidades y dicen, perfecto. Esta se quedó con cualidades de envidia, violencia, pero también un poco de mansedumbre. Tengo que diseñar un protocolo físico, un protocolo material, o sea, un automóvil, por decirlo así, una maquinaria que le sirva de robot, por decirlo así, donde esa entidad viviente al despertarse pueda ser colocada, o sea, para que ella desde su pesadilla o sueño se crea que es eso, porque eso encaja perfectamente con la expresión de sus cualidades y se desempeña en lo que llamamos vida material. Entonces, por eso es que en esta creación hay 8.400.000 especies. Esa es la razón. Y entonces vemos que todo existe realmente, todo es puesto en marcha realmente por un solo propósito, por un solo motivo. El indescriptible, y no me voy a cansar de repetirlo, el indescriptible amor que la suprema personalidad de Dios, Krishna, siente por todas las almas que somos partes integrales, somos chispas diminutas, pero chispas a fin de cuentas, o sea, tenemos valor para Él. Somos chispas del gran fuego ilimitado. Y el gran fuego ama a todas sus chispas y no importa que sean caprichosas, malcriadas, Él siempre está ideando un plan para que la chispa pueda vivir a plenitud como fuego, como chispa, pero integrada al fuego, porque es la única forma en que una chispa se puede mantener viva, se puede mantener permanente. Uno podría decir, pero bueno, si el alma es eterna, no importa que se separe de Dios, ya sigue existiendo. Y claro que sigue existiendo como sustancia, pero no como conciencia. O sea, la muerte desde el punto de vista espiritual significa que no tienes conciencia. Usted puede existir, pero si usted no tiene conciencia de que existe, entonces usted literalmente está muerto. Por eso se dice que en el mundo, acá salga hoy a la calle y observa a la gente. Se dice que en el mundo hay más personas muertas que vivas. Realmente y es así. No piense que todos los que estamos caminando en las calles o moviéndonos estamos vivos. La mayoría estamos muertos. ¿Qué significa eso? La mayoría estamos en una vida de olvido, donde no sabemos quién somos, y si no sabemos quién somos, entonces estamos muertos. No tenemos identidad. Entonces, por eso, recuperar la conciencia de nuestra identidad, recuperar la conciencia de nuestra actividad original, de nuestro rol a desempeñar, recuperar la conciencia de todas nuestras cualidades, todo eso significa despertar progresivamente. Entonces la meta es solo una, la meta es esa,
recobrar la conciencia, nuestra conciencia real. De eso se trata todo. Y para eso es que están las escrituras, para eso que están los diferentes planes del Señor, para eso están los avatares, para eso está todo. Todas las estrategias, el Señor no hace estrategias por gusto. No es que al Señor le gusta diseñar estrategias, no. Todas están movidas por el amor grande, indescriptible que Él siente por cada uno de los elementos que lo constituyen. Sí, esa es la personalidad de Dios, así de grandiosa, así de magnífica, así de maravillosa es la personalidad de Dios. Y una manifestación de esa personalidad de Dios con todas esas cualidades así hermosas está ubicada en cada entidad viviente. En usted, en mí, en el perro, en la mariposa, en la oruga. Uno podría decir, por ejemplo, hay corrientes, doctrinas que explican que el alma solamente está en el ser humano, ¿verdad? Pero que no está en los animales ni en las plantas. Y yo llamo a que respetemos toda corriente o toda doctrina porque es el entendimiento que cada una posee. Pero ahora el entendimiento que transmite el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam y otros libros pertenecientes a la enseñanza de la literatura védica, el entendimiento que transmite el Señor en ese caso, en ese tipo de literatura y a través de sus mensajeros, es que la entidad viviente o alma espiritual se encuentra situado en todo aquello que muestra señales de vida, pero lo que sucede es que no en todo tiene el mismo nivel de conciencia. Por eso es que literalmente se puede decir está muerta, más muerta o menos muerta en un tipo o en otro, no en todo. ¿Por qué no tiene el mismo nivel de conciencia en todo? Si usted entra ya al punto de vista de la ciencia material, de la ciencia biológica, y usted hace un recorrido general por los grupos o categorías de diferentes animales y plantas, se va a dar cuenta que hay una diferencia de complejidad en cuanto a la constitución, la construcción y el modo de funcionamiento de cada uno de esos prototipos. Vamos a llamarlo prototipos para no entrar en detalles. Por ejemplo, la planta de tal tipo, un prototipo aunque tenga muchas especies, pero el prototipo general tiene las mismas cualidades. Perfecto. Ahora, las cualidades de esos prototipos son los que le permite a esa entidad viviente que en potencia, está llena de cualidades, de potencialidades. Esas cualidades del prototipo son las que le permiten expresar o manifestar sus potencialidades. Usted puede tener muchas potencialidades. Un niño cuando nace, por ejemplo, tiene muchas potencialidades en sí mismo. De hecho, en el mismo momento en que ocurre desde el punto de vista material el acto de fecundación, que el óvulo se junta con el espermatozoide, esa primera célula, por llamarla así para entenderla, que se forma ahí, está llena de indescriptibles potencialidades. Ya ahí, ya está de antemano todo lo que va a hacer ese ser material en su futuro, su evolución, su crecimiento, su nivel de inteligencia o de manifestación de inteligencia, etcétera, 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 etcétera. Es lo que llamamos información de ADN, etcétera, etcétera. Ahí está contenido, fíjense. En ese puntito que no se ve a simple vista, tiene que verse por microscopio potente, está contenido toda la historia futura posible a desarrollar por eso. O sea, la potencialidad está allí. Ahora, lo que sucede es que no siempre las condiciones del medio u otras condiciones dan la posibilidad de que todas esas potencialidades se desarrollen. Incluso hay algunas que no se llegan a desarrollar durante toda la vida simplemente porque no hubo estímulo, no se les estimuló. Vamos a suponer que usted coloca a un niño, de eso han habido muchos casos, y usted desde que ese niño nace, primero cuando ese niño se está creciendo, el feto dentro del vientre, la madre se ingresa en un lugar donde no se escucha voz, donde no se escuchan palabras. Se pueden escuchar sonidos, pero no palabras, ni ella le habla al vientre, o sea, se le indica que no le hable.
Cuando ocurre el parto ocurre en silencio, el niño se quita de esa madre, la madre lo lacta durante un tiempo prudencial, se le indica a la madre que tampoco le habla el niño. Después el niño se lleva a otro banco, a otro lugar donde se le sigue lactando de manera mecánica o artificial. El niño va creciendo, se le dan todos los nutrientes, todas las condiciones para que el niño se mantenga saludable. El niño va a seguir creciendo porque su potencial genético empuja el proceso de crecimiento. Pero ese niño nunca va a poder hablar. ¿Por qué? Porque no tiene un modelo, no escucha. Si no escucha, no puede ir reproduciendo. La potencialidad de hablar en potencia, los sitios que intervienen en el habla, en las áreas diferentes del cerebro, y los aparatos herramientas que intervienen en el proceso fisiológico o mecánico del habla, como las cuerdas vocales, la faringe, la laringe, la lengua, los labios, los dientes, la bóveda craneal. O sea, todo está en perfecto estado, pero no se ha estimulado. No ha habido el proceso de estimulación, así que la potencialidad no se puede manifestar. Entonces, la entidad viviente en sí, además de estar llena de un determinado número de potencialidades, habíamos dicho en el encuentro pasado que son 50 en el caso de la entidad viviente ordinaria, tiene sobre todas las cosas algo: conciencia. La entidad viviente tiene conciencia porque todas las potencialidades no son más que ramificaciones de la potencia conciencia, incluyendo a la mente. Eso existe en todo están esas potencialidades. Ahora, el prototipo mecánico o físico mediante el cual esa entidad viviente se está manifestando no tiene todas las complejidades. Su diseño no es lo suficientemente complejo para expresar toda la potencialidad. Entonces la entidad viviente solo puede manifestar aquellas potencialidades que este prototipo cuenta con los elementos estructurales para permitir su manifestación. Fíjense. Entonces, pero no significa que esa entidad viviente no tenga en sí mismo la potencia. Ella es conciencia, ella tiene mente, ella tiene todo, pero no todo lo puede manifestar a través de ese prototipo. Entonces, ese cambio de prototipo es lo que llamamos evolución. Desde el punto de vista de transmigración, la entidad viviente va pasando de un prototipo a otro, y cada prototipo le permite expresar más potencialidades y otras más, hasta que llega al prototipo cumbre, que es el prototipo conocido como cuerpo humano. Pero aún así, en el cuerpo humano, de los 8.400.000 prototipos que habla la literatura védica, 400.000 pertenecen solamente al grupo humano. O sea, quiere decir que hay 400.000 posibilidades de combinaciones en cuanto a formas de manifestación humana. Esto quiere decir que si usted reúne deseos, sentimientos, etcétera, tendencias, podemos hacer 400.000 grupos de humanos, 400.000 agrupados por cualidades y características, no de individualidad son ilimitadas, sino agrupados por cualidades y características. Podemos hacer 400.000 grupos de semejantes, pero van a tener diferenciaciones entre sí en cuanto a cualidades de su prototipo. Entonces allí se supone que el prototipo humano está diseñado para ser usado de tal modo que llegue a permitir a que la entidad viviente manifieste casi todas sus potencialidades, incluyendo la de la conciencia, pero no a 100%, no a 100%. Cuando llega una manifestación de su potencialidad a un nivel ya con más fuerza, o sea, con 1% de potencia mayor, entonces ya deja de ser un ser humano y pasa a ser lo que se conoce en la literatura como un deva o un semidios u otro nombre que se le quiera dar. Pero ya ahí no es que el prototipo del deva o el semidios permita manifestar nuevas potencialidades, no. Las mismas cualidades pero con más intensidad, ¿verdad?
A veces usted compra un equipo, por ejemplo, una batidora, una licuadora para hacer jugo en casa, batido u otras cosas. Y como es casera, viene diseñada con una potencia determinada y su enrollado, el motor no es muy fuerte. Y si usted trabaja mucho constantemente con ella, se rompe. Pero cuando una industria, una fábrica o una cafetería que usa la licuadora constantemente, entonces no va a comprar una de esas. Va a encargar al fabricante una licuadora que sea fuerte, que soporte su uso constante, o sea, tenga mayor potencia, mayor resistencia, mayor fortaleza, mayor volumen, todo. Entonces se hace una licuadora industrial para ese fin específico, ¿verdad? Tiene las mismas características básicamente y hace lo mismo que la otra, pero tiene mayor potencia. Sus características se expresan de forma más nítida, pura y transparente. Es lo que pasa entre la diferencia entre las famosas entidades vivientes que están administrando cosas como la lluvia, el sol, la siembra, la salud. Es lo que llamamos los semidioses, o sea, entidades vivientes administrativas que están a cargo de esas áreas para que el mundo material se mantenga funcionando bien. Así es como funciona todo eso. Pero fuera de todo eso que no tiene que ver con nada de eso porque está por encima de todo eso, está la criatura suprema. Criatura no, porque no es una criatura, está el ser supremo, el Señor supremo. Pero dentro de todo eso que ya describimos ahorita, y dentro de cada prototipo, y dentro de cada potencia, y dentro de cada situación, también está ubicado el Señor Supremo. Si de verdad creyéramos eso y meditáramos en ese asunto, entonces surgiría un impulso en nosotros. Voy a encontrar dónde está situado ese ser supremo. Voy a encontrarlo. Srimad Bhagavatam dice que aquel que quiere de verdad encontrar al Señor Supremo debe de buscarlo entonces en todo momento, todo espacio, todo lugar, todo sitio, y buscarlo tanto de manera directa como de manera indirecta. El objetivo de su vida debe ser encontrar a esa representación del Ser Supremo que la literatura afirma y confirma está junto a mí. Está dentro de este prototipo. Allí, junto al asiento del conductor, allí hay un asiento especial y allí está el Señor Supremo. Porque el Señor Supremo es el que dirigió incluso la construcción de este prototipo. Entonces Él tiene que estar allí. Lo único que no lo puedo buscar con los ojos materiales porque no está hecho de sustancia material. El Señor es completamente espiritual, así que tengo que buscarlo con alguna herramienta espiritual y la única herramienta espiritual que hay es la conciencia. No hay otra. En este mundo material lo único que es de sustancia espiritual así que me sirve para todo es la conciencia. Entonces yo tengo que despertar mi conciencia y tratar de tomar conciencia de la presencia de Dios, de la existencia de Dios, de Krishna en mi vida. Tengo que hacer ejercicio, entrenamiento de toma de conciencia. No toma de conciencia de cosas sutiles. Dios no es sutil, es espiritual, no es lo mismo. Por ejemplo, un pensamiento es sutil, una idea es sutil, un anhelo es sutil, un sentimiento es sutil, o sea, no se puede ver, no tiene cualidades materiales visibles, pero sigue siendo material porque está relacionado a un elemento material. Pero el Señor no es que sea sutil, el Señor es espiritual. Así que no se trata de tomar conciencia de nada, ni de lo sutil ni de lo burdo. Es conciencia de la propia presencia, conciencia de la existencia, literalmente sentir. Yo tengo que, más que ver, más que oír, más que eso, yo tengo que centrarme en sentir, en querer sentir, en anhelar sentir, en desear sentir la presencia real de Dios en mi vida. No por un fenómeno, no por esto, por ahí la puedo ir sintiendo y acrecentando mi fe, pero tiene que llegar un momento en que yo desee sentir, tener un encuentro personal con Dios que comienza por el sentir. Cuando yo esté haciendo, cantando los santos nombres, yo tengo que convencerme cada vez más que esa vibración sonora es la presencia de Dios. Y más que escuchar esa vibración, yo tengo que tratar de disponer mi corazón para sentir,
para sentir al Señor en medio de esa vibración, sentirlo, no escucharlo, no, es sentir. Más allá de sentir como mi lengua vibra, como mis labios se mueven, como mi mente repite la meditación, no. Más allá de todo eso, independientemente a todo eso que se debe hacer, pero independiente a todo eso, yo tengo que entrar en un estado de quietud que me lo va a producir el mismo canto si yo me concentro en él, ahí en la misma repetición me va. En ese estado de quietud tengo que ir a mi corazón, tengo que llevar la mente a mi corazón, la atención, y allí sentir la presencia de aquel que es el magnífico, el único, el primordial, el maravilloso, aquel que está siempre junto a mí como entidad viviente. Esa es la invitación. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, que la bendición de su Espíritu esté con nosotros, porque necesitamos siempre de la ayuda de Dios. Dejemos de ser arrogantes, vanidosos y prepotentes. No sea más estúpido ni más estúpida. Deje de ser de esa manera, dejemos de ser de esa manera y simplemente busquemos, comprendamos que en todo necesitamos de la presencia y ayuda de nuestro Señor. No hablo de religión, no hablo de creencia, no hablo de nada. Estoy hablando de una necesidad vital, elemental de toda entidad viviente. Y es la necesidad de experimentarse acompañada. La entidad viviente, aunque sea en secreto, ella pide en su interior, cuando se siente completamente sola, y hablo de una soledad interna, ella se desespera y anhela algún tipo de confort, pero como no tiene conciencia espiritual despierta, ¿qué hace? Busca compañía externa, sale a ver si se reúne con los amigos, se busca una pareja, porque ella es la forma en que está comprendiendo eso. Pero en cuanto va comprendiendo más profundamente su propia existencia, se va a dar cuenta de que esa necesidad de compañía es una necesidad que originalmente significa el aceptar que hay algo que existe más grande que yo y que está allí acompañándome y lo estoy anhelando. Fíjense. Más allá de toda doctrina, religión, camino religioso, ritual, aceptar, yo creo en esto, en aquello, no se trata de nada de eso. No estoy hablando de nada de eso, olvídense de eso. Todo eso sobra. Estoy hablando de la necesidad que tiene el alma de experimentarse siempre acompañada y de experimentar la posibilidad de también acompañar. Y en esa compañía es donde se da el proceso de experimentarse amado y amando, o sea, amar y ser amado. Esa es la dicha magnífica de la entidad viviente, experimentarse en compañía y poder practicar el amar y ser amado junto a esa compañía. Ese es el anhelo. De ahí viene la felicidad suprema, el conocimiento supremo y todo lo supremo. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Krishna, Hare